Chicos, sean bienvenidos a este curso de informática del Bachillerato C de Acatlán de la UPAP. Somos alumnos del primer trimestre y yo soy su maestra, la licenciada en Educación de Adultos, Renata García Oliva. El objetivo principal de esta materia es que ustedes, como alumnos de educación media superior, puedan utilizar las herramientas de la informática para crear documentos digitales y presentaciones electrónicas mientras interactúan con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, además del Internet. La unidad 1, que se llama Conceptos Básicos de Informática, es para que ustedes sepan qué es informática, para qué sirve y los conceptos básicos que se refieren a computación, para que ustedes puedan utilizarlos de una mejor manera. Ahora bien, ¿por qué es importante aprender el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que se abrevia TICs, hoy en día? Para empezar, vamos a definir qué es la palabra TICs. Se refiere al conjunto de tecnologías desarrolladas para trabajar y comunicarse más eficientemente. Es decir, que toda la tecnología que hoy estamos usando, llámese tablets, celulares, computadoras portátiles, USB, cámaras instantáneas, los relojes estos que se ponen en la mano y que ya traen las aplicaciones como el celular, la televisión, la radio, todo eso son TICs, tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Y por qué es importante aprender? Bueno, pues porque ya se usa en todos lados. ¿En dónde las usamos? En casa, por ejemplo, un microondas, la televisión, ya son análogas. Ya, por ejemplo, hay televisiones que ya podemos conectarnos a internet, ver YouTube, Netflix, Claro Video. Todo eso son plataformas que están utilizando el internet, ¿sí? En el colegio, también en la escuela, cada vez se solicitan más trabajos a computadora, y ahorita con lo que estamos pasando del COVID, pues todo está haciendo a distancia y se están utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación para poder realizar esto de una mejor manera. En el entretenimiento, bueno, pues ahora con el uso de las redes sociales es muy necesario que nosotros sepamos el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para poder estar comunicados con nuestros amigos, ya que con ellos nos conectamos por medio de Facebook, por ejemplo, de YouTube, de Instagram, de Twitter y de otras plataformas digitales, y nos ayudan a saber cómo estamos. Podemos hacer videollamadas, y podemos comunicarnos con nuestros amigos o familiares que estén al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Y por último mencionamos sobre el trabajo. Cada vez todos los trabajos hacen más uso de las tecnologías, y por lo tanto nosotros como personas adultas debemos de estar informados, preparados y tener conocimiento del uso de la computadora y de muchas tecnologías para poder ser competentes y desempeñar correctamente algún trabajo o destacar en los trabajos donde estamos. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es informática? Y para mí informática es una combinación de dos palabras: información y automática. Se refiere al uso de la información por medio de una máquina. Información y automática. La información es para las personas
el cómo interpretamos los datos que ingresamos a una computadora. Y automática es porque se realiza el uso, les repito, de una computadora. En este caso, la computadora, y por eso es automática. Aquí, si no la han realizado, chicos, les voy a pedir que realicen la actividad introductoria que viene en sus cuadernillos de ejercicios. Si la responden, por favor. Bien, hablamos de una máquina y en este caso vamos a trabajar con una computadora. Para darle una definición más clara y precisa, quiero que anoten por favor en su libreta que computadora es una máquina o, perdón, aquí me equivoqué, dispositivo electrónico formado por una parte física que es en sí la computadora y sus partes como teclado, monitor, mouse, CPU y otra lógica donde se reciben y procesan datos para convertirlos en información. La parte lógica se va a referir a los programas, sistema operativo con que opera una computadora. Y por información se va a referir a los datos que nosotros ingresamos a la computadora para después convertirlos o interpretarlos en información. Es decir, si a la computadora yo le digo que sume 4 más 3, me va a decir que es 7. Para la computadora son datos y para mí puede ser una cuenta de la cual yo necesito saber el resultado correcto y ya yo voy a utilizar esa información para algún fin. Otro ejemplo que les podría dar sobre la diferencia entre datos e información, bueno, pues según su guía, los datos son un grupo de símbolos, letras o números que por sí solos no representan información. Por ejemplo, 0, 1, 12, 34, 7, 88. ¿Ok? Son números que no tienen ningún sentido para nosotros, pero información se refiere a un conjunto organizado de datos que tiene un significado específico para los humanos. Por ejemplo, 22, 88, 17, 34, 10. Ese sería el teléfono de la UPAP de las oficinas centrales. Entonces, para nosotros ese teléfono ya tiene un sentido en específico. Ok, para entender mejor este tema de la informática, vamos a ver que la informática se encarga de transformar datos ingresados en un sistema de información para convertirlos en información útil apoyándonos de una computadora. Es decir, que la computadora funciona ingresando datos aquí en entrada. La computadora va a funcionar cuando nosotros metemos o damos una instrucción. Aquí dice datos que el usuario ingresa a la máquina. Otro error de dedo. Y el proceso es la tarea que la máquina va a ejecutar internamente a los datos ingresados. ¿Qué le va a hacer? Lo que yo les decía, realizar, por ejemplo, yo a la máquina para meter los datos le voy a solicitar utilizando una calculadora, por ejemplo, datos que el usuario ingresa a la máquina. La computadora va a hacer el proceso. Para que yo no haga mentalmente el proceso, la computadora lo va a hacer y esa es la operación de proceso. Y al final, como a la salida, me va a dar los resultados obtenidos según la instrucción que yo le di, que son enviados a algún dispositivo o impresos. Por ejemplo, ejemplos de
de partes de la computadora que son de entrada, tenemos teclado, mouse y escáner. ¿Por qué? Porque yo por el teclado voy a escribir algún enunciado, alguna frase, números, y los voy a meter al procesador, al CPU de la computadora. Ahorita les voy a explicar qué es un CPU, o que, bueno, es el cerebro, se podría decir, de la compu. Y van a salir en una impresora, en un monitor o en unas bocinas. Por ejemplo, yo como entrada le puedo dar la instrucción a la computadora, lo vamos a hacer, de que abrir YouTube y buscar la canción que más me guste. Entonces, la computadora va a procesar mi orden, va a abrir la página, va a buscar si tengo datos o si tengo mi computadora conectada a internet, va a buscar la canción y la va a reproducir por medio de unas bocinas, y ese es mi dispositivo de salida, las bocinas. Por ejemplo, si yo necesito hacer un oficio, voy a teclear, válgase la redundancia, utilizando el teclado, el oficio. Voy a utilizar otro programa que se llama Word, que va a ser procesado en el cerebro de la computadora y va al final a salir por medio de la impresora o del monitor. Ahí es donde yo voy a poder visualizarlo, y para poder entregarlo a donde yo considere pertinente, lo voy a imprimir. Espero que quede claro. Si no, espero que por favor me escriban las dudas que tengan. Me voy a regresar a la diapositiva anterior. Aquí para que quede más claro el concepto de computadora, les voy a pedir que por favor realicen la actividad número 1 de su cuadernillo de ejercicios. Disculpen, continúo con las diapositivas. Ahora bien, en la actualidad hay muchos tipos de computadoras existentes que hacen nuestro trabajo más fácil. Aquí, por ejemplo, tenemos las computadoras de escritorio, que normalmente están en los cibers o en oficinas. Son las que utilizan todas estas partes. Hay ahora las computadoras todo en uno, que traen el CPU, que es este que está acá atrás, lo traen integrado en el monitor. Entonces ocupan menos espacio, son más modernas y son caras también, son más caras. Tenemos un reloj que igual utiliza aplicaciones y puede ser una computadora, aunque muy pequeña y con pocas funciones, al fin y al cabo es una computadora. Tenemos un teléfono celular que tiene las mismas características que una computadora. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de instalar ciertas aplicaciones que les permiten trabajar en la compu, como en la compu, perdón, se podrán dar cuenta. Es igual, funciona igual que unas tabletas. Por ejemplo, aquí tengo dos como ejemplo. Utilizan un sistema operativo igual que una computadora y son más fáciles de transportar. Nada más que como son tan pequeñas, muchas veces no tienen la misma rapidez o capacidad que una computadora. También hace un tiempo, no sé si alguien de ustedes tuvo la oportunidad de darse cuenta, había unas laptops chiquitas. Esas son las netbook o notebook, que igual sirven o son unas computadoras, pero con una capacidad muy reducida, pero bueno, de muy fácil transportación, porque no pesaban prácticamente nada y nos daban las mismas funciones que una computadora o laptop. Y las laptops, que ya son unas computadoras, ustedes las pueden distinguir de las netbook por el tamaño. Son unas computadoras más grandes con mayor función. Y aquí me falta una computadora de escritorio que tiene más, como mayor capacidad de CPU, que son las computadoras que utilizan los gamers o jugadores de juegos en línea, válgase la redundancia otra vez.
Ahora vamos a enfocarnos en la computadora de escritorio y sus partes. No quiere decir que otras computadoras no las tengan. Les repito, sí los tienen, pero integrados en su atrás del monitor o abajo del teclado, como las laptops. Las partes en general de una computadora están compuestas como esta por un monitor, que es su pantalla, bocinas o audífonos, teclado, ratón y CPU o torre. El CPU es así por sus siglas en inglés, pero en inglés se pronuncia o son las siglas de Central Process Unit, que en español se traduce como Unidad Central de Procesamiento. Por eso yo les decía que es como el cerebro, porque en este cuadro sucede todo el proceso de la información que nosotros metemos a la computadora. Ahora bien, la computadora vamos a clasificar la información de la computadora en dos partes, ¿sí? Que es software y hardware. Una disculpa, soy malísima para el inglés. Vamos a empezar a definir. El hardware son las piezas físicas y tangibles. Con esto de tangibles me voy a referir a cosas que podemos tocar, que se integran o se conectan a una computadora, ya sean internas o externas. En esta imagen yo les puse un ejemplo, o más bien muchos ejemplos de hardware. Espero que puedan identificar algunos. Miren, aquí está una USB, bocinas, teclado, CPU. Estas piezas que ven aquí, con son internas de la computadora. Es un disco duro, una memoria, parece que esto es una tarjeta madre, una unidad de CD, otra tarjeta madre. Aquí está una computadora, igual trae las piezas por fuera. Todo lo que vemos aquí, audífonos, cámara, memorias USB, diadema con micrófono, esta cosita que es es un ventilador para enfriar las laptops. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver que a veces se calientan. Bueno, esto se lo ponemos abajo cuando la estamos trabajando y ayuda a que la computadora no se caliente tanto. Y bueno, en fin, hay un montón de piezas por aquí que sirven para lo mismo o que son partes de una computadora o que se conectan a una computadora y van a referir el nombre de hardware. Repito, piezas físicas y tangibles que integran o se conectan a una computadora. Sí, espero que les haya quedado claro. Favor de realizar la siguiente actividad de su computadora, de su guía de aprendizaje, que es la actividad número 2. Vamos a definir el otro concepto, que es el de software. No, perdón. Ya ven que tenemos lo que son las memorias, las USB. Yo creo que ya todos ustedes han tenido la oportunidad de tener contacto con una memoria de las USB o de las micro SD, que son las que traen el celular, o una memoria SD, que a veces son las que traen las cámaras fotográficas. Y bueno, esas son unidades de almacenamiento. La información que nosotros tenemos en la computadora se va a medir en bytes. Aquí está la palabra bytes. Se escribe bites, pero se pronuncia bytes. Igual que, por ejemplo, la distancia se mide en metros, en kilómetros, y las cosas como
los frijoles de la comida, por ejemplo, el arroz, el azúcar, se mide en peso, 1 kilo, 2 kilos, 1 tonelada. En la informática, los datos o información que nosotros almacenamos se va a medir en bytes, ¿sí? Es una de las unidades más cortas. Bueno, la más corta es un bit, que es un 1 o un 0, refiriéndose al sistema binario con que las computadoras trabajan. Por ahí les encargo que en su libreta escriban la definición de sistema binario. Regresando, vamos a utilizar los bytes. Un byte es igual a 8 bits, es decir, a 8 unos o a 8 ceros o a 8 números de 1 y 0 combinados. Y eso es igual a un carácter. Igual les pido por favor que investiguen qué es carácter y que lo escriban en su cuaderno. Carácter, por favor, escriban o solicítenle a la computadora donde estén investigando la definición de carácter en computación o informática. Y bueno, si yo junto 1024 bytes, voy a formar un kilobyte. Aquí está en descripción, son 1000 bytes, o sea, 1000 de estos hacen un kilobyte. Pero si yo junto 1000 kilobytes, hago un megabyte. Ahora bien, si los que hayan comprado memorias o tengan memorias en casa, por lo regular vienen en gigas. Dice, pues me compré una memoria de 1 gigabyte o de 8 gigabytes o de 16 o de 64 gigabytes. Bueno, pues tengan ustedes en cuenta que son 1000 megabytes. Y ahora lo que ya está más de moda es un terabyte, que son 1000 gigabytes. ¿Sí? Ahorita ya conforme pasa el tiempo se van inventando dispositivos con mayor capacidad de almacenamiento y están permitiéndonos almacenar una mayor cantidad de información, a la vez de que tienen mayor calidad y tardan más en descomponerse. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen una memoria de 16 gigas, que le caben, no sé, 8 películas, por ejemplo, o 3000 canciones, imagínense cuánto le cabe a una memoria de 1 terabyte. Hay computadoras en la actualidad que ya no traen gigabytes, sino su disco duro es de 1, 2, de 3, de 5 terabytes. O sea, imagínense la cantidad de información que le cabe. Ahora sí, vamos a hablar de software. Les recuerdo que las partes de una computadora se dividen en dos, en hardware y en software. Ya vimos que hardware es lo que podemos tocar de una computadora y software puede definirse como lo que no podemos tocar, ¿sí? Para que quede claro, son los programas y sistemas operativos necesarios para realizar una tarea en una computadora. Y aquí en la imagen les pongo como ejemplos Word, PowerPoint, Skype, alguna aplicación para reproducir música, para realizar dibujos, para el Google Chrome, para navegar en internet, el Excel, Access, el navegador Mozilla, el lector de PDF, en fin, los que nosotros, todas las aplicaciones que nosotros podemos visualizar en nuestro celular. Sería por ejemplo el WhatsApp. La mayoría de celulares que por aquí usamos traen el sistema operativo Android. Bueno, ese es un software. Sí, espero que quede claro. Si no, otra vez por favor, mándenme a mi celular las dudas para poder resolverlas. Ahora bien, si estamos hablando de software,
quiero darles una clasificación para que ustedes puedan discernir mejor este concepto. Ok, hay software de aplicación. Permite realizar diversas tareas. Por ejemplo, es Word, Excel, PowerPoint. Esto es para nosotros que somos, bueno, que estamos en la educación, ustedes como estudiantes, yo como maestra, se utiliza mucho. En una oficina también se utiliza mucho este tipo de aplicaciones. El AutoCAD, ese lo utilizan, por ejemplo, los arquitectos para hacer planos. Y hay software especializado, hay empresarial y educativo. Por ejemplo, especializado, hay programas que utilizan en empresas, por ejemplo, para realizar una base de datos, para poder llevar el control de su tienda, o por ejemplo en la NASA deben de utilizar algún programa especial para poder controlar o manipular las naves espaciales, ¿sí? Y en educativo yo aquí les puse como ejemplo Encarta. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de conocer este programa, que era una enciclopedia que se podía instalar en una compu, o se puede instalar, y se pueden investigar muchas cosas sin necesidad de instalar el internet. También aquí me equivoqué otra vez. Videojuegos como FIFA, Assassin's Creed, Minecraft, y todos esos que están de moda. Ese es un software de aplicación. Entonces ahora ya cuando vayan a jugar a los Xbox, ya van a saber que ese tipo de juegos es un software de aplicación. Ahora tenemos otro que es el software de programación. Nos permite desarrollar nuevos programas. Generalmente lo utilizan los creadores de programas para realizar aplicaciones que les permite hacer la vida más fácil. Como las personas que crearon estos videojuegos, bueno, pues debieron haber utilizado programas que son como estos, muy similares, o tal vez estos, para poder crear las animaciones. Por último tenemos el software de sistema, que ayuda a que el sistema operativo funcione correctamente. Por ejemplo, yo he visto por mi trabajo que muchas personas utilizan el programa CCleaner o Files para poder limpiar su celular y borrar archivos que se quedan grabados en la memoria, y poder permitir que el sistema operativo, en este caso el Android, funcione de una mejor manera.